Yo y mi hijo nunca habíamos conocido a la familia de su esposa desde que se casaron. Mi nuera decía que vivían en Estados Unidos. Pasaron 2 años y decidí ir personalmente a la dirección que aparecía en su DNI. La casa, deteriorada y helada, me hizo dudar en acercarme. Vi a una señora mayor que vivía al lado y le pregunté: «Estoy buscando a la familia Marquina». Su rostro se desfiguró. Fueron asesinados hace 3 años. Sentí que el corazón se me detenía, porque mi nuera me había dicho que seguían vivos. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y cuéntanos desde dónde estás viendo este video en los comentarios. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Desperté cuando los primeros rayos de sol aún no se colaban entre las hojas. Bajé a la cocina y me preparé una taza de café negro sin azúcar. Con la taza caliente en la mano, entré a mi habitación y empecé a meter unas cuantas mudas de ropa en una bolsa pequeña. Cuando Sebastián, mi hijo, y Jimena, mi nuera, se despertaron, yo ya estaba lista. Sebastián me preguntó a dónde iba tan temprano. «Voy a visitar a Elena», mencioné el nombre de mi amiga de la universidad. «Hace mucho que no la veo, y no deja de llamarme». Ellos no sospecharon nada. Sebastián solo me abrazó y me pidió que manejara con cuidado. Jimena, muy atenta, me alcanzó una botella de agua y me dijo que si me sentía cansada en el camino, parara a descansar, que no me forzara. Arranqué el auto y salí de la ciudad. Casi 2 horas después, ya lejos de Querétaro, paré en una cafetería a preguntar cómo llegar a San Cristóbal del Monte. Ese nombre me lo había aprendido de memoria desde la semana anterior. Todavía recuerdo claramente esa tarde. Mientras limpiaba la sala, vi la cartera de Jimena olvidada sobre la mesa de centro. No suelo ser entrometida, pero no sé por qué, la esquina de su credencial de elector asomaba como si algo me empujara a mirarla. Por un instante de curiosidad, la tomé y la revisé. Las letras impresas en esa tarjeta quedaron grabadas en mi mente. San Cristóbal del Monte, Michoacán. Desde que Jimena entró a esta familia, cada vez que le preguntaba sobre sus padres o su pueblo natal, ella siempre encontraba la manera de evadir el tema. Decía que sus papás y su hermano vivían en Estados Unidos, que estaban muy ocupados, que ya llegaría una ocasión apropiada para que ambas familias se conocieran. Pero esa ocasión apropiada nunca llegó, y ya habían pasado 2 años. Por eso, me arriesgué a visitar a mis consuegros usando la dirección que aparecía en su credencial sin decirle nada a ella. Después de preguntar el camino, seguí manejando un rato más. San Cristóbal del Monte apareció ante mis ojos como un pueblito más pequeño y silencioso de lo que imaginaba. Busqué la casa según la dirección de la credencial. La primera sensación al verla fue una desilusión profunda. La casa tenía un aspecto deplorable, peor de lo que había imaginado. La pintura amarilla se desprendía en grandes trozos. El pequeño jardín del frente estaba cubierto de maleza. Una ventana del segundo piso estaba rota y cubierta de forma improvisada, con un pedazo de cartón desgastado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa no podía ser la casa de mis consuegros. Estaba por acercarme a tocar la puerta, pero algo invisible me detuvo. Justo en ese momento, vi a una señora mayor en la casa de al lado, regando unas macetas de geranios. Me acerqué, intentando mostrar la sonrisa más amable que pude. La señora levantó la vista, entrecerró los ojos con desconfianza. Su mirada era cortante, como si me analizara. «¿A quién busca?», me preguntó. Mi voz tembló un poco. «Busco a la familia Marquina». La regadera de plástico en su mano se estremeció ligeramente y unas gotas cayeron temblorosas. Su rostro palideció, sus ojos se abrieron con un espanto difícil de describir. Rápidamente dejó la regadera, miró alrededor como temiendo que alguien escuchara y me jaló del brazo con fuerza. Su voz fue un susurro, pero para mí sonó como un rayo cayendo del cielo. «Por Dios, no vuelva a mencionar ese nombre aquí. Los asesinaron hace 3 años». Todo mi mundo se vino abajo en ese instante. Mi mente se quedó en blanco. Mis oídos solo escuchaban un zumbido. Ya no captaba las palabras desesperadas que salían de la boca de esa mujer. Solo veía cómo sus labios se movían, su rostro deformado por el miedo. No sé cómo volví al coche.
Solo recuerdo que caminaba tambaleándome como una borracha, con las manos temblando tanto que dejé caer las llaves. Encendí el motor apresuradamente, pisé el acelerador y salí huyendo de ese pueblo fantasma como si escapara de un demonio invisible. Por el retrovisor, aún podía ver a la mujer parada allí, mirándome con un rostro torcido por el espanto y la compasión. Regresé a Querétaro como un cuerpo sin alma. Mis manos apretaban con fuerza el volante, pero mi mente estaba flotando en algún lugar muy lejano. Justo en ese momento, un coche familiar pasó al lado del mío. A través de la ventana, alcancé a ver la imagen de un padre conduciendo, una madre sentada al lado y la risa cristalina de un niño que venía desde el asiento trasero. Una escena sencilla, cálida. Esa imagen, como una llave, abrió la puerta de los recuerdos, llevándome al primer día en que Sebastián trajo a Jimena a casa para presentárnosla. Recuerdo lo emocionado que estaba, no dejaba de ir y venir, hablando sin parar sobre Jimena, sobre lo inteligente, dulce y perfecta que era. Para darle la bienvenida a mi futura nuera, me esmeré preparando un mole poblano elaborado, el platillo favorito de mi hijo. Toda la cocina se impregnó del aroma a chocolate y chile, un olor que hablaba de felicidad y de expectativa. Y entonces apareció Jimena, tal como Sebastián la había descrito. Llevaba un vestido verde esmeralda elegante, aunque algo distante, y en las manos traía una canasta de frutas envuelta con esmero. Sonrió y me saludó con cortesía. Pero era una sonrisa ensayada, perfecta en los labios pero que no alcanzaba los ojos. Sus ojos, aunque muy hermosos, eran serenos y profundos como un lago sin una sola onda. Durante la comida, intenté entablar conversación con naturalidad. Con una hija tan bonita y bien educada, seguro que tus papás deben estar muy orgullosos. ¿Tus papás y tu hermano viven en qué estado allá en Estados Unidos? Jimena bajó los cubiertos, se limpió la boca con calma. Con la sonrisa aún en los labios, respondió con una tranquilidad que me sorprendió. Mis papás y mi hermano Mario están viviendo en California. Ya llevan varios años allá. Y todos tienen trabajos estables, señora. Lo dijo mientras, con cuidado, separaba un trozo de pollo con el tenedor, con movimientos lentos, meticulosos, sin mirarme a los ojos. En ese momento solo pensé que tal vez era un poco tímida o no estaba acostumbrada a tantas preguntas. Me dije que debía ser más paciente. El sonido de una campana de iglesia desde un pueblito al borde del camino me sacó del recuerdo de aquella comida y me lanzó a otro aún más vívido, su boda. Un día que se suponía debía estar lleno de alegría. De nuestro lado, los invitados llenaban todas las filas, amigos, familiares, risas, conversaciones animadas. Pero cuando miré hacia el lado de la novia, se abrió ante mí un vacío desgarrador. Solo había 2 personas, que después supe eran compañeros de trabajo de Jimena, sentados entre muchas sillas vacías. Justo antes de que comenzara la ceremonia, vi a Jimena parada en un rincón cerca del vestidor, con el teléfono en la mano, los hombros temblando. Su voz, entre sollozos y enojo, le decía a Sebastián que su madre acababa de llamarla con malas noticias, que el vuelo de toda la familia había sido cancelado a último momento por un problema técnico imprevisto. Sebastián corrió a abrazarla, tratando de consolarla. En ese momento sentí un nudo en el pecho por mi nuera. Incluso me molesté con los consuegros por su falta de consideración, por permitir que algo así pasara en un día tan importante para su hija. Ahora que lo pienso, fue una escena perfectamente montada hasta la última lágrima. Una obra en la que mi hijo y yo fuimos espectadores que creyeron ciegamente. Un rayo de sol del atardecer se coló de pronto por el retrovisor y me iluminó la nuca, haciéndome recordar la cicatriz de Jimena. Fue una tarde tranquila de domingo en el jardín, cuando la vi agacharse para cortar una rosa blanca. Su largo cabello negro se corrió a un lado, dejando al descubierto una cicatriz blanca, recta y llamativa en la nuca. No era la típica cicatriz por una caída o un golpe accidental. Parecía una incisión fría, precisa. No pude evitar preguntar: «¡Ay, qué te pasó en la nuca!». Jimena dio un respingo, más fuerte que si la hubieran llamado por su nombre. Con un gesto casi instintivo, se subió el cuello de la blusa para taparla rápidamente. La chica sonrió con incomodidad, una sonrisa torcida. «No es nada, mamá,
Solo un accidente tonto de cuando era niña, eso es todo. Luego desvió rápidamente la conversación hacia otro rumbo, preguntándome sobre la receta de la sopa que suelo cocinar. Y entonces, una serie de evasivas pasadas volvió a mi mente. Las veces que le sugería hacer videollamadas con sus padres en Navidad o Año Nuevo. Siempre tenía una excusa. En casa de mis papás el internet es muy inestable. No se ve la imagen, mamá. Mis papás no se acostumbran a estos teléfonos inteligentes. Son muy complicados. Ahorita están de viaje en una zona montañosa sin señal. Todas excusas que en apariencia sonaban razonables. Y Sebastián, mi pobre hijo, por amor, siempre lo pasaba por alto. No le hagas la vida difícil, mamá, solía decirme. Si están tan ocupados, hay que ser comprensivos con ellos. Un claxon de tráiler retumbó justo detrás de mi auto, seguido del chillido de unos frenos quemándose sobre el asfalto. Me sobresalté. Salí de golpe del trance de mis recuerdos. Había estado manejando distraída, invadiendo el carril de al lado. El tráiler estaba a solo unos centímetros de la parte trasera de mi coche. Giré bruscamente hacia la orilla del camino, el corazón a punto de estallar. A lo lejos, las luces de la ciudad de Querétaro comenzaban a brillar. Me anclaron de nuevo a la cruel realidad. Estaba regresando a casa, a ese lugar donde convivía con una mentirosa, alguien que en realidad no sabía quién era. Al llegar, estacioné el auto en el garaje y apagué el motor. Miré por el retrovisor y vi mi reflejo, una mujer con los ojos desorbitados y el rostro pálido. No podía permitir que Jimena me viera así. Respiré profundo y solté el aire lentamente. A partir de ahora, mi vida sería una actuación, un papel que si lo interpretaba mal, el precio podría ser mi vida o la de Sebastián. Metí la llave en la cerradura. El sonido del metal rompió el silencio. Apenas abrí la puerta, un aroma familiar me envolvió, ajo dorado y carne guisada. Era el olor del hogar, de las cenas de domingo, ese olor que siempre había amado. Pero hoy me revolvió el estómago con una náusea asquerosa. Jimena estaba en la cocina, de espaldas a mí. Al oír la puerta, se giró. En su rostro, la sonrisa de siempre, radiante y perfecta. «Ah, ya llegó, mamá. Pensé que iba a tardar más. ¿Cómo le fue en el viaje? ¿La señora Elena está bien?» Cada palabra, cada gesto, ejecutados a la perfección. Yo debía responder igual, sin dejar fisuras. «Estuvo bien, hija. Elena está bien. Engordó un poco. Ah, mandó saludos para todos». Entré, dejé mi bolso sobre una silla y coloqué cuidadosamente la caja de galletas que había comprado apresurada en la parada. Era parte de mi mentira, una prueba tangible. Justo en ese momento, Sebastián salió de la sala. Al verme, gritó emocionado como un niño y corrió a abrazarme. «Mamá, te extrañé tanto. ¿Cómo está la señora Elena? ¿El viaje estuvo pesado?» Ese abrazo, que antes me daba calor, ahora solo avivaba el miedo dentro de mí. Temía que fuera la última vez que pudiera abrazarlo con libertad. La cena fue servida pronto. Todo parecía perfecto. El guisado humeante, la ensalada fresca y colorida, y Jimena, la esposa ejemplar, sirviendo comida en el tazón de su esposo con cariño, hablando sin parar. Pero yo no podía tragar. La carne en mi boca se volvió chiclosa e insípida como cera. Comí despacio, alegando mareo por el viaje. Sabía que no podía quedarme inmóvil. Tenía que ponerla a prueba. Tenía que descubrir hasta dónde llegaban sus mentiras. Con todo el valor que me quedaba, decidí sacar el tema, fingiendo un tono casual. Visitar a viejos amigos me hizo pensar en la familia. Cuando una ya tiene edad, hay cosas que le vienen a la mente. Por cierto, hace tiempo que no mencionas a tus papás. ¿Cómo están, Jimena? Allá en Estados Unidos debe hacer más frío que aquí, ¿verdad? La observé con atención. El cuchillo en la mano de Jimena, justo cuando estaba cortando una zanahoria, se detuvo por un segundo. Fue un instante mínimo, casi imperceptible, pero lo noté. Luego volvió a moverse con naturalidad, como si nada. Pero yo lo vi. En ese momento sentí que el corazón se me detenía. Ella levantó la mirada, me vio directo a los ojos y sonrió. Una sonrisa perfectamente ensayada, sin una sola grieta. «Sí, mis papás están bien.
Mamá acaba de presumir que le tejió a papá un suéter nuevo. Ahora allá cae mucha nieve, así que ellos casi no salen. Se quedan en casa cuidando a los hijos de mi hermano Mario para no aburrirse, mamá. Cada palabra era una mentira dicha con una fluidez pasmosa, sin titubear, sin parpadear. Incluso inventó lo del suéter y a unos nietos que no existían. Sebastián, sentado a su lado, asentía con la cabeza, convencido. Qué bueno, no te olvides de decirles que se cuiden mucho. Sentí como la sangre se me congelaba en las venas. Esa no era una persona, era un monstruo disfrazado de ángel. No aguanté un segundo más. Dejé el tenedor en el plato, puse como excusa que me sentía cansada y me retiré a mi habitación. Sebastián quiso acompañarme, preocupado, pero lo rechacé. Necesitaba estar sola. Apenas llegué, lo primero que hice fue cerrar la puerta con llave, en silencio. Me senté en la oscuridad, escuchando cada sonido de la casa. Oí cómo recogían los platos, cómo encendían la tele y luego bajaban el volumen, cómo reían, se deseaban buenas noches. Finalmente, el sonido de su puerta al cerrarse. Silencio absoluto. Pero para mí, ese silencio era el de la muerte. Me senté en la cama, me cubrí con la cobija hasta la cabeza para que la luz del teléfono no se notara. Me temblaban tanto las manos que tuve que escribir varias veces las mismas palabras en la barra de búsqueda. Familia Marquina. San Cristóbal del Monte. Asesinato. Aparecieron montones de resultados. El corazón me latía con fuerza. Entré en un artículo del diario El Sol de Michoacán, publicado 3 años atrás. El titular en letras negras me golpeó como un puñetazo, borrando cualquier rastro de cordura. Tragedia familiar, matrimonio asesinado brutalmente en su casa, hija menor desaparecida. Leí con los dientes apretados. El artículo describía con detalle la escena del crimen. El señor Eusebio y la señora Lidia Marquina fueron encontrados con múltiples heridas graves y el arma sospechosa era un cuchillo de cocina. La policía descartó al hijo, Mario Marquina, porque se había mudado a Estados Unidos 2 años antes del crimen y tenía una coartada sólida. Todas las sospechas recayeron en la hija menor, quien vivía con ellos y desapareció sin dejar rastro justo después del asesinato. Y al final del artículo había una foto tipo carnet, vieja y de mala calidad, probablemente sacada de algún archivo escolar. El rostro era un poco más redondo, la nariz parecía distinta, pero los ojos, esos ojos grandes, vacíos, sin alma, nunca podría confundir esos ojos. Bajo la imagen, una línea breve y helada, sospechosa, Jimena Marquina. Desde esa noche, mi mundo se redujo a un solo eje: observar a Jimena. Toda mi vida se volvió una vigilancia constante, asfixiante. Observaba cómo sonreía, cómo caminaba, cómo ordenaba las cosas. Pero sobre todo, observaba la cocina. Todas las mañanas, Jimena era la primera en levantarse a preparar el café. El ruido del molino, el hervir del agua, el aroma llenando la casa, solían ser señales de una mañana tranquila. Ahora, esas son las notas escalofriantes en la sinfonía de la mentira. Ella siempre preparaba una taza especial para Sebastián, una taza de cerámica azul que decía que era la favorita de él. Tu café necesita un poco de azúcar para empezar bien el día, solía decir. Y Sebastián sonreía feliz. Pero yo noté que, antes de entregarle la taza a mi hijo, siempre se daba la vuelta por un segundo, con la excusa de guardar el frasco de azúcar. Un segundo breve, pero lo suficientemente largo como para sembrar en mí una semilla venenosa de duda. La mañana siguiente a aquella noche espantosa, comencé mi propio acto. Cuando Jimena me ofreció la taza de café como de costumbre, la rechacé con suavidad. Últimamente mi presión anda mal. El doctor me dijo que deje el café un tiempo. Desde ahora tomaré té de jengibre para calentar el estómago. Desde ese momento, cada mañana me preparé yo misma mi taza de té y la lavé con mis propias manos. No me atreví a tocar nada que hubiera sido preparado por ella. Mi precaución no fue en vano.
La salud de Sebastián empezó a deteriorarse de manera evidente. Al principio eran señales sutiles, que él ni siquiera notaba, pero yo, con los ojos de una madre viviendo con miedo, las veía tan claras como el día. Un domingo por la mañana, él estaba leyendo el periódico en la sala cuando de repente el diario se le cayó de las manos, deslizándose al suelo. Sus ojos estaban vidriosos, el cuerpo un poco tambaleante. Sacudió la cabeza y sonrió con desgano. Seguro anoche me desvelé viendo fútbol. Jimena corrió de inmediato. Le llevó un vaso de agua con voz preocupada. Tienes que cuidarte, ¿sí? El trabajo es importante, pero tú lo eres más. Su mano acarició con ternura la espalda de él, un gesto de cariño que, para mí, parecía el de un depredador revisando el estado de su presa. En otra ocasión, mientras estaba en la cocina, escuché un golpe leve pero lo bastante fuerte como para sobresaltarme. Corrí escaleras arriba y encontré a Sebastián sentado en el suelo, junto al armario. Dijo que se resbaló mientras buscaba ropa, pero vi el sudor en su frente y un atisbo de confusión en sus ojos. Luego empezó a quejarse de dolores de cabeza persistentes y algo aún más extraño. Decía que siempre tenía un sabor amargo, metálico, en la boca. Escuchar eso me hizo hervir la sangre. Ya no podía soportarlo más. Esa noche, me senté a hablar seriamente con mi hijo, exigiéndole que fuera a hacerse un chequeo médico. Al principio se negó, decía que yo exageraba, pero al verme casi llorando de preocupación, se conmovió y aceptó. Jimena, por supuesto, se mostró muy a favor, más atenta que yo, incluso. Hizo bien, mamá, la salud es lo más importante. No te confíes, amor. Yo no podré acompañarte porque tengo una cita importante desde la semana pasada. No puedo cancelarla. Mamá, ¿puede llevarlo por mí? Llámeme en cuanto tengan los resultados. Incluso preparó cuidadosamente una carpeta con los expedientes médicos anteriores de Sebastián. Ese gesto hizo que Sebastián confiara aún más, emocionado por la atención de su esposa. Pero yo solo vi un cálculo frío y aterrador. En la clínica, después de escuchar los síntomas que relatamos, Sebastián y yo, y tras hacer pruebas básicas como medir la presión y análisis de sangre, el médico, un hombre de mediana edad, concluyó con tono amable. No hay nada de qué preocuparse. Probablemente es estrés y agotamiento por exceso de trabajo. Todos los valores están normales. Voy a recetarle algunas vitaminas y suplementos, y le sugiero que se tome un descanso. En el camino de regreso, Sebastián suspiró aliviado. ¿Ves, mamá? Te dije que solo era por el trabajo. Siempre te preocupas demasiado. Lo dijo con tono tranquilo, pero yo no estaba tranquila. Las palabras del doctor eran una sentencia de muerte colgando sobre la cabeza de mi hijo, y solo yo podía ver cómo se deshacía la cuerda, poco a poco. Nadie me creía. Nadie veía el peligro. Estaba completamente sola en esta batalla. Esa noche, después de asegurarme de que los dos estaban profundamente dormidos, bajé a la cocina con el sigilo de una ladrona. Mi intuición me decía que tenía que buscar. En el estante donde guardaban los tés, entre cajas con marcas conocidas, había un pequeño paquete de papel sin etiqueta. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo té que Jimena le preparaba cada noche a Sebastián, diciendo que era una infusión de hierbas para dormir bien y profundamente. El corazón me latía con fuerza. Abrí el paquete con cuidado. Dentro había unas hojas secas molidas, con un olor raro, algo fuerte. No sabía qué era, pero la intuición de madre me gritaba que ahí estaba la raíz de todo. Tomé un poco, lo envolví en un pedazo de papel aluminio y lo escondí bien en el bolsillo de mi bata. Después, volví a poner el paquete en su lugar, sin dejar rastro. Regresé a mi habitación sin encender la luz. Me quedé de pie, en silencio, mirando por la ventana hacia el portón. Esta noche no iba a dormir. Tenía que vigilar. Mi instinto me decía que el show de esa muchacha todavía no había terminado. El tiempo parecía detenido. Medianoche, luego la 1 de la mañana. El sueño empezó a vencerme, los párpados me pesaban. Me mordí el labio, me pellizqué fuerte el muslo para mantenerme despierta. No podía dormirme, bajo ninguna circunstancia, y entonces pasó. Un clic suave sonó en el piso de arriba. La puerta del cuarto de Sebastián y Jimena se abrió despacio. Contuve la respiración. El corazón me retumbaba como un pájaro enjaulado.
Vi la sombra de Jimena deslizándose por el pasillo como un fantasma. No encendió la luz, se movía con suavidad, con la agilidad de una gata en cacería. Cada movimiento era silencioso. Llevaba un pijama oscuro que se mezclaba con la oscuridad de la casa. En la mano tenía su celular, cuya luz azulada iluminaba su cara. Caminó directo a la puerta principal. La vi girar la cerradura con una destreza inquietante, sin hacer ruido. Salió y cerró con cuidado. Desde la rendija de la cortina, sentí que el corazón se me iba a salir. Vi a Jimena ir directo al portón, quedarse parada junto al árbol de jacaranda, donde el follaje espeso bloqueaba casi toda la luz de la calle. Miró su teléfono, luego alzó la vista, como esperando a alguien. Minutos después, desde el final de la calle, apareció una moto vieja, sin luces. El motor sonaba débil, como si el viento nocturno se lo tragara. Se detuvo al otro lado de la calle. Un hombre alto y delgado bajó, con una chaqueta y la capucha puesta. Miró a su alrededor y cruzó rápido hacia Jimena. Cuando levantó la cara, la luz de la calle mostró la mitad de su rostro, barba rala, ojos hundidos, cara cansada y fría, como la de alguien acostumbrado a vivir fuera de la ley. Supe en ese instante que era mi oportunidad. Aunque las manos me temblaban, saqué el teléfono. Me escondí mejor tras la cortina, activé la cámara y traté de acercar lo más posible. El video salió algo borroso, con ruido, pero se les reconocía. No pude oír toda la conversación, solo frases sueltas que el viento arrastraba. Pero después, el hombre bajó la voz, se acercó al oído de Jimena y esta vez su tono ronco y helado se grabó perfectamente. Es una versión nueva, mucho más potente, dijo. Sin color, sin olor. Solo hay que quemarla en ese hornillo de incienso en la habitación. El humo va debilitando el sistema nervioso poco a poco. Si se usa seguido, la víctima se va apagando, hasta que el corazón se detiene mientras duerme. Parece una muerte natural. Nadie sospecha nada. Se me paró el corazón. El hornillo de incienso, ese que Jimena había traído a la casa la semana pasada, diciendo que era para aromaterapia. Vi al tipo entregarle a Jimena un pequeño paquete de papel blanco. Jimena lo tomó, asintió y luego le dio un fajo de billetes que ya tenía preparado. Él pasó el pulgar por el dinero para contarlo rápidamente y lo metió en el bolsillo. Antes de irse, dijo algo que me dejó helada, una frase que confirmó todos mis peores temores. Esta vez asegúrate de que no quede rastro. Nada como en San Cristóbal. San Cristóbal. Él mencionó San Cristóbal. Le dio una palmada en el hombro a Jimena con toda confianza. Luego se dio vuelta, subió a su coche y desapareció en la oscuridad tan rápido como había llegado. Jimena se quedó ahí un momento más, sola en la penumbra. Abrió el paquete y miró el polvo blanco que había dentro con una expresión fría, calculadora. Después lo guardó con cuidado en el bolsillo de su bata. Regresó, abrió la puerta con suavidad y caminó de vuelta a su habitación como si nada hubiera pasado, como si solo hubiese salido a tomar un poco de aire fresco. Ya no podía mantenerme en pie. Me dejé caer al suelo frío, tapándome la boca con las manos para que no saliera el grito de terror que me subía por la garganta. El video en mi celular era la prueba viviente. No solo estaban acabando lentamente con la vida de Sebastián, también hablaron de San Cristóbal. Jimena no actuaba sola, tenía un cómplice, alguien que conocía bien su pasado. Esa noche me quedé inmóvil en la oscuridad hasta que los primeros rayos del amanecer se colaron por la rendija de la puerta. Sabía que no podía apresurarme. Un paso en falso y esa bomba explotaría, destruyéndolo todo. A la mañana siguiente bajé con una expresión tan serena que daba miedo. Cada paso de Jimena hacía que mi corazón latiera como un tambor, pero mi cara tenía que permanecer completamente neutra, como la superficie de un lago antes de la tormenta. Incluso me preparé una taza de té de jengibre, me senté a la mesa y hojeé el periódico como si fuera cualquier día. Durante el desayuno, Jimena, luego de servirle amablemente un trozo de huevo frito a Sebastián, se volvió hacia mí y dijo con voz alegre: «Mamá, hoy tengo almuerzo con unas amigas de la universidad. Seguramente volveré hasta el final de la tarde. ¿Podrías cuidar a Sebastián por mí? Últimamente se ha sentido cansado y no me quedo tranquila dejándolo solo en casa».
Cada palabra estaba cuidadosamente calculada. Pero esa también era la oportunidad que yo estaba esperando, un regalo del cielo. Asentí con la cabeza, forzando una sonrisa amable. Sí, hija, ve tranquila. Debes extrañar mucho a tus amigas. Deja a Sebastián conmigo. Después de que Sebastián se fue manejando al trabajo y Jimena salió de casa con un vestido floreado muy bonito, yo seguí sentada en la mesa. Esperé. Vi cómo el segundero del reloj de pared se movía lentamente, segundo a segundo. 5 minutos, 10, 15. Tenía que estar segura de que ella ya estaba lo suficientemente lejos, que no regresaría de repente por haber olvidado algo. Cuando estuve segura, me levanté. La casa se volvió silenciosa de una manera escalofriante. Solo se escuchaba el latido de mi corazón. Subí directo a su habitación. Todo estaba ordenado, impecable, con las sábanas perfectamente dobladas, oliendo a suavizante. Una fachada perfecta para una vida perfecta. Mi mirada se detuvo de inmediato en la mesita de noche del lado de Jimena. Encima estaba el quemador de incienso de cerámica vidriada azul que había comprado hace poco. Sentí un escalofrío al pensar en el polvo blanco mortal de anoche, en la posibilidad de que lo quemara ahí, liberando lentamente la muerte en el aire que mi hijo respiraba cada noche. La rabia me dio fuerzas. Comencé a buscar. Revisé el armario, palpé todos los bolsillos de sus camisas y pantalones. Abrí todos los cajones, revisé cada carpeta, incluso el joyero pequeño, pero no había nada extraño, solo ropa, papeles y joyas baratas. Empecé a sentirme desesperada. Tenía que haber algo que revelara quién era realmente. Agotada, me dejé caer en el borde de la cama. Mis ojos se posaron por botín sobre el colchón grueso, y entonces lo vi. Había una parte, justo cerca del final de la cama, que sobresalía de manera extraña en comparación con el resto. El corazón se me desbocó. Una chispa de esperanza se encendió. Me arrodillé en el suelo y, con todas mis fuerzas, levanté una esquina del colchón pesado. Ahí estaba. Atrapado entre el colchón y la base de madera de la cama, había un cuaderno viejo, forrado en cuero marrón, con las esquinas ya desgastadas. Lo saqué con manos temblorosas. El polvo del cuaderno me hizo estornudar. La letra en su interior era pulcra y ordenada, pero muchas partes estaban borrosas, como si quien lo escribió hubiese dejado caer lágrimas cuando la tinta aún no se había secado. Era un diario. Me senté en el piso frío, hojeando cada página, con el corazón apretado como si alguien lo estuviera estrujando. Las primeras páginas hablaban de una infancia amarga. Hoy papá volvió a golpearme por romper un plato. Dijo que soy una inútil, solo una carga. Mamá solo miraba, sin decir una palabra. Todo el poco dinero que gano trabajando en el restaurante tengo que mandárselo a Mario. Dicen que él es la esperanza de la familia y que yo solo soy un peso que mantener. Las páginas del medio empezaban a teñirse de tragedia. Mario llamó para pedir dinero para comprarse un auto para el trabajo. Papá me obligó a vender el terrenito que la abuela me dejó. Me negué. Me dio una bofetada que me dejó viendo estrellas. Gritó que me mataría a golpes. Esa noche, en la cocina, el cuchillo para pelar fruta brillaba bajo la luz amarilla. Mi mente estaba en blanco. Ya no podía pensar en nada. Solo quería silencio. Y cuando abrí los ojos, ellos ya estaban en silencio, para siempre. Me estremecí. La mano con la que sostenía el cuaderno temblaba sin control. Las páginas que seguían describían una fuga meticulosamente planeada. Usé mis últimos ahorros y el dinero del terreno para llegar a la ciudad. Un médico bondadoso me dio un rostro nuevo, una vida nueva. Me convertí en otra persona. En Querétaro conocí a él, a Sebastián. Era dulce, generoso, y me amaba sin condiciones. Creí que por fin podría tener una nueva vida, una vida en paz. Pero las últimas páginas, escritas hace poco, fueron lo que congeló mi sangre. Mi suegra me está mirando. La forma en que me miró al preguntarme sobre mi familia me recordó la mirada de mamá. Hace demasiadas preguntas. Ayer, Sebastián estaba limpiando el cuarto y sin querer mencionó un cuaderno viejo que creyó haber visto. ¿Será que lo vio? ¿Será que ya habló con su madre? Están sospechando de mí.
No puedo dejar que destruyan todo lo que he construido. Para proteger un secreto, a veces hay que crear otro más grande, uno que entierre todos los demás. Empezaré con Sebastián, para que ya no pueda hablar más, de la manera más suave posible. Después será su turno. Solté el diario. Cayó al suelo con un pum seco. Mis manos estaban heladas. Aquella última frase ya no era una confesión. Era una sentencia de muerte escrita para mi hijo y para mí. El miedo absoluto se transformó en una determinación helada. Ya no tenía otra opción. Tenía que ir a la policía. Ahora mismo. No me permití entrar en pánico ni un solo segundo. Rápidamente tomé el teléfono. Mis manos aún temblaban, pero las obligué a mantenerse firmes. Tomé fotos de cada página importante del diario, especialmente la última con esa amenaza escalofriante. Luego, cuidadosamente, volví a colocar el cuaderno exactamente donde estaba, bajo el colchón, alisando las sábanas sin dejar una sola arruga. No podía llevármelo. Si Jimena se daba cuenta de que el cuaderno había desaparecido, huiría de inmediato y toda pista se esfumaría. Las fotos y videos en este teléfono eran todo lo que necesitaba. Corrí a mi habitación, saqué el pedazo de papel aluminio que contenía un poco de la infusión de hierba sospechosa que había escondido el día anterior. Lo guardé en una pequeña bolsa de tela, junto con el celular, mi única arma en ese momento. Antes de salir corriendo de la casa, la razón me obligó a detenerme un segundo. Arranqué una hoja del cuaderno de notas que estaba en la mesa de la cocina y escribí unas líneas rápido. Me siento un poco mareada, debe ser por el cambio de clima. Salí a comprar unos medicamentos, regreso pronto. Era una forma de despistar, de crear una excusa razonable por si Jimena regresaba antes de lo previsto. Manejé hasta la comisaría central como una sonámbula. El corazón me latía desbocado en el pecho. 1000 miedos me invadían. Miedo a que no me creyeran. Miedo a que pensaran que era una anciana paranoica inventando cosas sobre su nuera perfecta. Entré por la puerta principal de la estación de policía y me dirigí directamente al mostrador. Traté de mantener la voz firme, aunque por dentro estaba gritando. «Hola, necesito reportar algo extremadamente urgente. Necesito hablar con la persona de mayor autoridad aquí». El joven policía detrás del vidrio levantó la vista y me miró con ese escepticismo habitual. Pero quizás la urgencia desesperada en mi voz y en mi mirada logró convencerlo. No hizo más preguntas, simplemente se levantó en silencio y me condujo a una sala de interrogatorios pequeña, helada, con 4 paredes vacías. Unos minutos después, entró un hombre de unos 50 años, alto, con el rostro marcado por arrugas de experiencia. Se presentó como el comisario Rodrigo Vargas. Su voz era grave y serena, con un peso que inspiraba confianza. «Tome asiento, señora. ¿Podría contarme qué fue lo que ocurrió, señora Álvarez?» Respiré hondo y comencé a hablar. Solté toda la historia como un torrente que había sido contenido por demasiado tiempo. Le conté sobre el viaje maldito a San Cristóbal, las mentiras descaradas de Jimena, la salud de Sebastián deteriorándose de forma sospechosa. Le hablé sobre la transacción turbia, en medio de la noche, y del diario espeluznante que acababa de encontrar. Al principio, aún notaba la duda en los ojos del comisario Rodrigo. Me escuchaba, sí, pero con una actitud profesional y distante. Pero cuando puse el celular sobre la mesa y reproduje el video de Jimena con el hombre desconocido, su expresión cambió de inmediato. Tomó el teléfono, vio el video 3 veces, ampliando el rostro del hombre bajo la tenue luz de la calle. Luego, le mostré las fotos de las páginas del diario. Pasó rápido las primeras, pero cuando leyó la última línea, esa que decía, «Después, será el turno de la vieja», levantó la mirada bruscamente hacia mí. Toda duda en sus ojos desapareció por completo, reemplazada por una seriedad y determinación escalofriantes. Rodrigo se levantó y llamó a 2 investigadores más a la sala. Señaló la pantalla de mi teléfono y dijo con firmeza: «Tenemos un homicidio de primer grado en proceso. La víctima puede estar en peligro en cualquier momento». Luego se giró hacia mí, y en sus ojos ahora había respeto. «Señora Álvarez, fue muy valiente. Ahora necesitamos su cooperación total.
¿Puede volver a su casa y actuar como si nada hubiera pasado? Necesitamos atraparla en el acto. A partir de ahora, su casa estará bajo vigilancia las 24 horas. Asentí, aunque por dentro estaba muerta de miedo. Volver a esa casa, enfrentar a Jimena, era como meterse de cabeza en la boca del lobo. Pero por mi hijo, tenía que hacerlo. Rodrigo continuó, con tono tenso. Gracias al video, nuestro equipo ha podido hacer una identificación preliminar del hombre. Muy probablemente se trata de Francisco Rivas, alias El Hueso. Es un conocido traficante de sustancias prohibidas y venenos, muy temido en el mundo criminal. Esto es mucho más grande de lo que pensamos. Sacó del cajón un pequeño objeto que parecía un simple botón. Este es un dispositivo de grabación y localizador GPS. Póngaselo en el abrigo. Si siente que está en peligro, manténgalo presionado durante 3 segundos. La señal se enviará de inmediato y nosotros entraremos. Tomé el botón con manos temblorosas. Era mi amuleto protector. De pronto recordé algo y saqué un trozo de papel aluminio del bolsillo para entregárselo a una investigadora. Esto es lo que ella le ha estado dando de beber a mi hijo todas las noches. El agente, usando guantes, lo tomó con cuidado y lo selló en una bolsa de plástico con cierre hermético. El plan ya estaba trazado. Mi papel estaba por llegar a su desenlace, uno del que no sabía si saldría con vida. Conduje de regreso a casa con la sensación de estar entrando directamente al infierno. El camino de siempre, que solía recorrer todos los días, ahora se sentía extraño y aterrador. Cada metro que avanzaba me acercaba más a la criatura que me estaba esperando. Antes de bajar del auto, con manos temblorosas, prendí el botón especial que el jefe de policía Rodrigo me había dado en la solapa del abrigo. Estaba frío y rígido, pero era mi único consuelo en ese momento. Al entrar a la casa, Jimena ya estaba ahí. Estaba arreglando un jarrón de lirios blancos en la sala. Al verme, levantó la vista y sonrió con dulzura. «Ya llegó, mamá. ¿Se siente mejor?» Le traje unas vitaminas. Esa sonrisa, esa preocupación fingida, ahora me repugnaban hasta los huesos. Quería gritar, desenmascararla, pero tenía que contenerme. «Ya me siento mejor, hija, solo un poco mareada», respondí, esforzándome al máximo para que mi voz no delatara el temblor interno. Me fui directo a la habitación, cerré con llave y me quedé sentada en la cama sin moverme hasta el amanecer. Esa noche no dormí, solo escuché. Cada ruido en la casa me hacía brincar el corazón. A la mañana siguiente, la obra debía llegar a su fin. Según el plan meticulosamente trazado con la policía, después de que Sebastián se fuera al trabajo, yo crearía una excusa. Tomé un jarrón antiguo de cerámica, una reliquia valiosa que había pertenecido a mi suegra, y salí a la sala. Respiré hondo. Luego, accidentalmente lo dejé caer. El sonido del jarrón al romperse fue estridente, desgarrando el silencio de la mañana. Los pedazos azules salieron volando por el suelo. Jimena salió corriendo desde la cocina. Al ver los restos, su rostro se frunció por un instante con molestia, pero rápidamente lo disimuló. Yo fingí estar en shock, cubriéndome la cara con ambas manos. ¡Ay, Dios mío, el jarrón! Perdóname, hija, fui muy torpe. Voy a comprar otro de inmediato para reponerlo. Hoy hay mercado de cerámica en las afueras, justo es fin de semana. Salgo un rato y regreso enseguida. Esa era la excusa perfecta. El jefe Rodrigo había dicho que actuar en la vía pública era mucho más seguro que irrumpir en la casa, evitando el riesgo de que la muchacha se volviera violenta y tomara a Sebastián o a mí como rehenes. Jimena me miró con algo de sospecha. Pero tal vez mi actuación de culpa y angustia fue demasiado creíble. Ella suspiró y dijo: «No hace falta, mamá, solo es un jarrón, pero si quiere salir a despejarse, hágalo. Yo me encargo de limpiar». No parecía sospechar nada. Un rato después, tal como la policía había previsto, también tomó su canasta de compras y dijo que iría a comprar algunos ingredientes frescos para la cena. El plan había comenzado oficialmente. Yo sabía que, allá afuera, en las calles, los policías de civil ya estaban en posición. Justo cuando el sedán plateado de Jimena salió por el portón y recorrió unos 200 metros hasta la intersección cercana, 2 autos sin placas, que parecían vehículos familiares comunes, aceleraron de repente, uno bloqueando al frente y el otro cerrando por detrás. Sin darme cuenta,
Ya había corrido al balcón del segundo piso, escondida tras una maceta, observando. Mi corazón parecía salirse del pecho. Las puertas de ambos autos se abrieron de golpe. 4 policías de civil bajaron rápidamente, con las armas listas, apuntando directamente al auto de Jimena. Escuché la voz del altavoz resonar con firmeza. «Jimena Marquina, está rodeada. Apague el motor, levante las manos sobre la cabeza y salga del vehículo». El rostro dulce y elegante de mi nuera desapareció en un instante. En su lugar, apareció la expresión desesperada y enloquecida de una fiera acorralada. Sus ojos se desorbitaron, buscando una vía de escape. En lugar de rendirse, hizo algo que nadie esperaba. Pisó el acelerador de golpe. El motor rugió con furia. Giró el volante con locura y lanzó el coche sobre la acera, pasando por un estrecho hueco entre la patrulla que bloqueaba el paso y la pared de una casa. Justo en ese momento, un joven repartidor en motocicleta pasaba por allí. Aterrorizado por la escena repentina, frenó bruscamente y salió volando del vehículo. Sin dudarlo un segundo, Jimena abandonó su coche, salió disparada como una flecha y se subió a la motocicleta que aún seguía encendida. Aceleró a toda velocidad. La persecución había comenzado. Las sirenas rompieron el silencio del vecindario tranquilo. Un oficial recibió la orden de quedarse en mi casa para garantizar nuestra seguridad y a través de su radio escuché al jefe Rodrigo gritar órdenes, pidiendo a todas las unidades bloquear los accesos a la autopista. En la pequeña pantalla del dispositivo del policía pude seguir toda la huida frenética de Jimena. Conducía como una loca, zigzagueando entre el tráfico denso, rumbo directo a la carretera. Ya en la autopista, al ver una barrera policial más adelante, entendió que no había salida. En un último intento desesperado, trató de girar la motocicleta a alta velocidad. Perdió el control. El vehículo tambaleó y se estrelló contra el separador de concreto. Un golpe seco, estridente, seguido de un silencio mortal. Su crimen terminó con la misma violencia que ella misma sembró. Todo, por fin, había terminado. Me derrumbé en el balcón, con las piernas sin fuerza. Las lágrimas rodaban por mi rostro, pero no eran de tristeza, sino de liberación. La pesadilla de 2 años al fin había concluido. Las sirenas de ambulancia, las voces por radio, los murmullos de los vecinos, todo me llegaba como sonidos lejanos, de otro mundo. Todo volvió a tener sentido solo cuando una mano se posó suavemente en mi hombro. Me giré, sobresaltada. Era el jefe Rodrigo. Su rostro severo ahora se veía cansado, pero también aliviado. «Todo ha terminado, señora Álvarez», dijo con voz grave y cálida. «Usted y su hijo están a salvo». Me llevaron al hospital para un chequeo y para tomar mi declaración formal. Mientras esperaba, sentada en una silla plástica y fría en la sala de espera, miraba fijamente la pared blanca frente a mí. Desde una oficina cercana, todavía podía escuchar frases sueltas por las radios policiales, términos fríos y técnicos como fallecida en el lugar, identificación forense, escena del accidente. Hablaban de Jimena, pero para mí, esa persona había muerto hacía mucho tiempo, quizás desde aquella noche fatal en San Cristóbal. Un rato después, un médico se acercó a mí con los resultados del análisis en la mano. Me miró con una mezcla de lástima y seriedad. «Señora, ya tenemos el resultado de la muestra del té de hierbas que nos trajo. Contiene una pequeña cantidad de oleandrina, un veneno extraído de la adelfa. Este actúa lentamente sobre el sistema nervioso y cardiovascular y es extremadamente difícil de detectar en análisis de sangre comunes si no se busca específicamente». Hizo una pausa y respiró hondo. «Para decirlo sin rodeos, si su hijo, Sebastián, sigue usando esto por un mes más, las posibilidades de salvarle la vida serán prácticamente nulas». Cada palabra del doctor fue como un martillazo directo al corazón. Yo tenía razón. Mi intuición tenía razón. Pero esa verdad no me trajo satisfacción, solo un terror paralizante. Mi hijo había estado al borde de la muerte sin siquiera saberlo. Unos días después, mientras cuidaba a Sebastián en el hospital, el jefe de policía Rodrigo volvió a verme. Traía consigo las piezas finales del rompecabezas. Los resultados de huellas dactilares y ADN del cadáver coincidían al 100% con los registros de Jimena Marquina, la principal sospechosa de la masacre de San Cristóbal.
El rostro podía haber cambiado tras una cirugía plástica clandestina, pero las huellas y la esencia de una persona no. Gracias a la agenda de contactos de Jimena y la confesión del criminal Francisco El Hueso, tras ser capturado, la policía logró desmantelar toda una red dedicada a proveer documentos falsos, cirugías clandestinas y tráfico de sustancias ilegales. Jimena solo era un pequeño eslabón, una clienta más que buscaba borrar su pasado y crear una nueva identidad. También encontraron una cuenta bancaria secreta a nombre falso de la muchacha, con una gran suma de dinero que coincidía con el monto obtenido tras asesinar a sus propios padres y vender el terreno de su abuela. Pero toda esa información ya no importaba. Lo más difícil, lo más doloroso, aún estaba por venir. Sebastián seguía en cama, su cuerpo débil tras días de tratamiento para desintoxicarse, pero lo más dañado era su espíritu. Yo me sentaba a su lado, pelando una manzana para él. Al principio solo me atreví a decir que Jimena había tenido un accidente de tránsito, pero Sebastián seguía preguntando, con una mirada desesperada por una respuesta. ¿A dónde iba ella cuando tuvo el accidente, mamá? ¿Le dolió mucho? ¿Por qué nadie de su familia vino? Sabía que no podía ocultarle la verdad para siempre. La verdad, por cruel que fuera, siempre sería mejor que una mentira. Con manos temblorosas le entregué la tableta. En la pantalla, una noticia de un periódico importante. El titular, en letras grandes y en negrita, era un golpe directo a los ojos. Asesina de sus padres biológicos sale a la luz tras 3 años escondida como la esposa perfecta. Sebastián tomó la tableta. Su rostro pasó del asombro a la incredulidad y luego a un dolor indescriptible. Leía y releía, los labios le temblaban sin emitir sonido. Finalmente, alzó la mirada hacia mí, sus ojos cristalinos ahora llenos de lágrimas y completamente destrozados. «Mamá, no, ¿verdad? Esto debe ser un error. La prensa está inventando, ¿cierto? Jimena, ella no es así». Y rompió en llanto. No era un llanto silencioso, era un llanto desgarrador, roto, de un hombre traicionado hasta lo más profundo, despojado de toda fe. Solo pude abrazar a mi pobre hijo, dejar que se derrumbara sobre mi hombro. El hogar que había construido con tanto esfuerzo, el amor que cuidó con tanta devoción, todo era un castillo de arena hecho de sangre, mentiras y crimen. Y ahora, la ola de la verdad lo había arrasado todo. Después de que Sebastián salió del hospital, volvimos a esa casa. Pero ya no era un hogar, era una escena del crimen, una tumba para un matrimonio falso. Cada rincón, desde la sala donde ella solía poner flores hasta la cocina donde cocinaba, evocaba la presencia de Jimena. Sebastián no hablaba, no sonreía. Pasaba horas sentado en la sala, mirando al vacío. Rechazaba la comida, adelgazaba rápidamente. Temía que mi hijo no pudiera superar este trauma. Una tarde, ya no pude soportarlo más. Empecé a recoger las cosas de Jimena. Cada objeto, desde el vestido que solía usar hasta el libro que había dejado a medio leer en la mesita de noche, era como una puñalada que volvía a abrir la herida aún sangrante de madre e hijo. Finalmente, empaqué todo en grandes cajas de cartón y las doné a la caridad. Teníamos que borrar ese fantasma antes de que nos devorara por completo. La casa en Querétaro se había convertido en una prisión para nuestras 2 almas agotadas. Cada noche, Sebastián y yo nos sentábamos uno frente al otro en la sala, pero entre nosotros se extendía un silencio aterrador. Sebastián seguía hundido en su propio mundo, uno lleno de rupturas y dudas. Una noche, al verlo tan demacrado, no aguanté más. Coloqué suavemente mi mano sobre su hombro. «Sebastián, no podemos seguir viviendo aquí, hijo. Este lugar solo guarda recuerdos dolorosos. Cada metro cuadrado de esta casa está embrujado por los fantasmas del pasado. Necesitamos un nuevo comienzo, un lugar donde nadie sepa quiénes somos». Por primera vez en semanas eternas, vi un destello de luz, aunque muy tenue, en los ojos apagados de mi hijo. No dijo nada, solo asintió. Un solo asentimiento, pero para mí fue todo lo que necesitaba. Al día siguiente, llamé a una inmobiliaria y puse la casa en venta. Por suerte,
o quizás por obra del destino, la casa se vendió rápido y a un precio razonable. No nos llevamos muchas cosas, solo unas cajas de ropa, artículos personales esenciales y una caja de madera llena de recuerdos de mi difunto esposo. Decidimos dejar atrás todo el pasado, desde los muebles lujosos hasta los cuadros costosos. Ya no significaban nada. En mi mente vinieron recuerdos de la infancia de Sebastián. Recordé los veranos cuando era niño, cuando solíamos ir al rancho de los abuelos en las afueras de Guanajuato. Era un lugar tranquilo, con aire puro y lleno del canto de los pájaros. Tal vez volver a la tierra, a la naturaleza, sería la mejor medicina para sanar nuestras heridas. Usamos la mayor parte del dinero de la venta para comprar un pequeño rancho escondido entre verdes colinas. No era grande, solo una casita de madera sencilla, un jardín abandonado y un viejo corral. Pero era nuestro, una página completamente en blanco. Los primeros días fueron realmente difíciles. El trabajo del campo era mucho más duro de lo que imaginaba. Sebastián y yo, acostumbrados a la vida urbana, tuvimos que aprenderlo todo desde cero. Aprendimos a reparar la cerca podrida, a arar la tierra, a plantar nuestras primeras hortalizas. Pero el cansancio físico, las gotas saladas de sudor corriendo por nuestras mejillas, nos liberaban la mente de pensamientos oscuros. Cuando el sol se ponía, solo teníamos fuerzas para cenar algo sencillo y caer rendidos en un sueño profundo y sin sueños. Poco a poco, algo milagroso empezó a pasar. Sebastián comenzó a hablar de nuevo. Al principio, solo frases cortas y secas sobre el trabajo. Mamá, pásame el azadón. Hoy hay que regar el huerto. Luego empezó a contar cosas pequeñas, sobre el pájaro que hacía su nido en el techo, sobre una nube con forma rara. Decidimos tener unas gallinas para huevos. Y un día, Sebastián llegó con un cachorro abandonado, lo llamó Sol, como el sol. Después llegaron 2 cabritas. Cuidar de esos seres vivos adorables nos devolvió propósito y alegría a nuestros días vacíos. El cacareo de las gallinas, los ladridos alegres, los balidos de los cabritos llenaron el silencio que antes nos ahogaba. Y empezaron a aparecer los vecinos, campesinos amables y sencillos. Don Manuel, un campesino de piel curtida por el sol y sonrisa bondadosa, nos enseñó cómo sembrar maíz para que cada mazorca creciera recta y pareja. Doña Carmen, su esposa, solía traernos panecillos de elote recién horneados, todavía calientitos. Nunca nos preguntaron sobre nuestro pasado ni mostraron curiosidad por saber por qué una madre e hijo de ciudad habían llegado de repente a este lugar. Simplemente nos aceptaron tal como éramos ahora, y eso fue un regalo invaluable. Empecé a dibujar de nuevo, una afición que había dejado desde que murió mi esposo. Dibujé campos de girasoles dorados bajo el sol, dibujé las colinas verdes de Guanajuato, dibujé la sonrisa de Doña Carmen. Cada pincelada era una forma de sanar el alma. Sebastián, por su parte, comenzó a arreglar la casa. Él mismo pintó las paredes, construyó una mesa y sillas nuevas para el porche. Y un día, hizo un columpio hermoso bajo el viejo roble al inicio del camino. A los niños del vecindario les encantó. Venían seguido a jugar, y sus risas claras llenaban el rancho, sembrando en la tierra pequeñas semillas de vida y alegría. Una tarde, mientras el atardecer teñía de violeta el cielo, yo estaba sentada en el porche observando cómo el jardín reverdecía poco a poco, cuando Sebastián salió con 2 tazas de té de hierbas. Se sentó en la silla a mi lado, en silencio por un buen rato. Luego, con la voz algo entrecortada, dijo suavemente: «Gracias, mamá». Lo miré. «Gracias por salvarme». Tomé su mano, áspera por tanto trabajo. Las heridas en su corazón y también en el mío aún estaban allí, profundas y tal vez imposibles de curar por completo. Serán cicatrices para siempre, que de vez en cuando dolerán cuando cambie el clima. Pero alrededor de esas cicatrices ha comenzado a brotar una vida nueva, fuerte y resistente. Al ver a mi hijo, al ver el pequeño rancho volviendo a la vida bajo el sol del atardecer, supe que habíamos sobrevivido. Entre las cenizas de una mentira terrible, habíamos encontrado paz, y juntos estábamos sembrando nuevas esperanzas. Después de todo lo vivido, comprendí algo. Hay verdades que creemos que nos destruirán si las enfrentamos, pero es huir de ellas lo que realmente nos mata poco a poco cada día. Viví demasiado tiempo en la ceguera, pagando con noches de insomnio
y latidos desesperados por el miedo a perder a mi hijo a manos de alguien que fingía ser un ángel. Pero también desde ese abismo aprendí que el amor de madre, el coraje y la intuición femenina son fuerzas que no deben subestimarse. Cuento esta historia de venganza no para sembrar odio, sino para reclamar justicia, para proteger la sangre propia de las manos del mal disfrazado de ternura. Quiero hablarle a usted, que ha llegado hasta este momento del relato, y decirle que a veces, para volver a empezar, hay que destruir todo lo que creíamos que era nuestra vida, incluso si eso significa enfrentarse a una pesadilla dentro del mismo hogar que antes llamábamos refugio. Solo cuando nos atrevemos a mirar de frente la verdad, podemos reencontrar la paz y escribir un nuevo capítulo con la valentía que nos hizo atravesar la tormenta. La historia que acaba de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo de verdad me pregunto, si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Guardaría silencio para mantener la calma o se atrevería a enfrentarlo todo para recuperar su propia voz? Quiero saber su opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia que tenga para ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y yo estoy convencida de que el valor nos conducirá a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este instante.